Esta tarde vamos a ver cómo es un buen soldado de Jesucristo. Vamos a 2 Timoteo 2, 1 al 4. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Padre Santo, en esta tarde, ayúdanos a entender cómo debemos ser como soldados en Jesucristo, qué características debemos tener y cómo debemos luchar y esforzarnos por realizarlas. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Amén. El Ejército Mexicano es una corporación que tiene el propósito de ser un grupo de gente dispuesta a dar su vida al servicio de la nación, comprometidos a pesar de todo tipo de inclemencias. Pero antes de esto, deben pasar por un entrenamiento muy riguroso para poder llegar a ser un buen soldado y para guardar y proteger al país. Así nosotros, que somos unos militantes de un grupo armado más poderoso, que es el ejército de Dios, debemos estar conscientes de que no podemos llevar el Evangelio sin antes tener una preparación adecuada para poder combatir contra el ejército enemigo. Muchos piensan, pues eres cristiano, ya tienes que evangelizar, ya tienes que llevar y compartir la palabra. Y aunque nada más te sepas una cita bíblica, con eso llégale y aviéntate. Pues sí, sí, es loable, pero no es lo adecuado. Dios nos exhorta a que busquemos una preparación. Sí, Dios a los que llama capacita, pero tú no te vas a quedar conforme y esperar a que Dios te capacite, sino que como soldados en Jesucristo, es nuestra responsabilidad capacitarnos antes de enfrentarnos al enemigo, antes de ir al campo enemigo a rescatar las almas. No es nada más llegar y decirles Juan 3:16. Y sí, puede ser que Dios en su infinita misericordia utilice esa cita, como cuando la samaritana escuchó la palabra de Jesús y ella inmediatamente fue y le dijo a todo el pueblo que allí estaba el Mesías. Ok, está bien, pero no es lo adecuado. Y es mucho mejor que nos preparemos. Tú y yo debemos saber cuáles son esas estrategias para poder usarlas. Porque si no tenemos estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? Es necesario conocer estrategias y llevarlas a cabo en la guerra más importante de nuestras vidas. Recordemos que no es nada más ir y hablar, están en juego la eternidad de las almas. La labor de un evangelista, de un predicador o de un maestro de la palabra va más allá de la labor de una persona que se dedica a otras cosas. Un contador, por ejemplo, si hace mal su trabajo, pues lo peor que le puede pasar es ir a prisión y que la empresa en la que trabaja quiebre. Si un abogado hace mal su trabajo, lo peor que puede pasar es que su cliente vaya a la cárcel. Y un ingeniero civil, si hace mal su trabajo, lo peor que puede pasar es que se derribe ante cualquier inclemencia del tiempo el edificio o la casa que construyó o el puente. Y lo peor que puede sucederle es que ese edificio, puente o casa esté ocupada en ese momento y haya muertes. Lo peor que le puede pasar a un médico es que se le muera su paciente. Pero lo peor que le puede pasar a un predicador, a un evangelista, a un pastor o a un maestro de la palabra es que el alma
que la persona a la que está guiando, su alma se pierda y vaya al infierno. Qué diferencia y qué responsabilidad, ¿verdad? Por ello es importante que el buen soldado en Jesucristo se capacite. Y veamos ahora cuáles son las características de un buen soldado en Jesucristo. Primer punto, el soldado, veamos lo que era un soldado antes, ¿verdad? El primer punto habla de que el soldado pasaba penalidades y sufrimientos. Como dice en 2 de Timoteo 2:3, donde dice, tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué significa sufrimiento? Sufrimiento es sinónimo de paciencia, conformidad, tolerancia con que se padece algo. Padecimiento, dolor, pena, tristeza y llanto. Según la Real Academia Española es lo que significa. Veamos el contexto de un soldado romano. ¿Cómo era su adestramiento? Los reclusos romanos no recibían ninguna preparación previa. Cuando firmaban el alistamiento, entonces era cuando ya los preparaban, los enviaban a un campamento junto con soldados experimentados. Allí la vida de los soldados era muy dura, incluso cuando no combatían. A los soldados rasos se les llamaba miles gregarius, porque vivían y luchaban todos juntos como los animales en un rebaño. El grupo más pequeño en una legión era el contubernium, grupo de 8 soldados que vivían juntos en la misma tienda del cuartel. Se levantaban antes del alba, y se vestían. Tempranísimo en la mañana, hiciera frío, hiciera calor, lloviera o nevara, ahí estaban. Una vez vestidos y sin desayunar, realizaban un desfile militar. Después un oficial pasaba revista y daba las órdenes del día. La mayor parte del tiempo la dedicaban al adiestramiento militar. Se ejercitaban para mantenerse en forma, cortaban árboles y superaban una serie de obstáculos cargados con todas sus armas. Los escudos, la armadura en sí, pesaban bastante, al igual que la espada y el yelmo. Ensayaban maniobras que luego emplearían en el campo de batalla. Por ejemplo, marchar en líneas paralelas, formar círculos, apretar o separar filas. Aprendían y mejoraban el manejo de las armas. La espada corta, la espada larga. El soldado romano debía pasar por ciertas pruebas para subir a un grado superior. Como el soldado sale avante en etapas de pruebas para que pueda ser elegido como un militante de un ejército de un país y combatir en contra de otro ejército. De esta manera, Dios quiere que salgamos victoriosos para poder cumplir la misión de combatir contra las fuerzas del mal. Si no fuera por estas pruebas, nunca podríamos entender el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Segundo punto, el soldado agradaba a su superior. El centurión romano, en latín, centurio, y en griego, hecatontarchos, es el rango que ha recibido una mayor atención por parte de los estudiosos del ejército romano. Se trataba de oficiales con un mando táctico y administrativo, siendo escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Comandaban una centuria formada por 80 hombres, en función de las cuales, en el momento dado, y de si la centuria pertenecía o no a la primera cohorte o agrupación. Cada cohorte estaba formada por 6 centurias, excepto la primera que tenía 5, pero el doble de hombres de cada una de ellas. Vamos a Mateo 8:5 al 10.
Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Otra característica es que el soldado estaba en sujeción. En latín, onis, como acción de sujetar, unión con que algo está sujeto de modo que no pueda separarse, dividirse o inclinarse. Este asunto de la sujeción ocurre por una sencilla razón, que es su líder inmediato. Debemos tenerle respeto a nuestras autoridades sin importar la edad, si es menor que yo, porque es mi autoridad, y es un mandamiento impuesto por Dios, como lo refiere Pablo en Romanos 13:1. Vayamos ahí, porque mientras sea tu autoridad tienes que respetarla y honrarla para que te vaya bien, para que haya bendición en tu vida. Mientras tú lo hagas, Dios te honrará, y cuando tú seas la autoridad, también habrá gente que te respetará y se sujetará a ti, porque un día tú supiste sujetarte y obedeciste a la autoridad que tenías. Por eso nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, siempre y cuando la autoridad no nos obligue a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, porque entonces aquí lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos primero a Romanos 13:1. Dice así: de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. Esto respalda lo que dije hace un momento. Si queremos que nos vaya bien, obedezcamos y sujetémonos a nuestras autoridades. De lo contrario, habrá castigo y no estaremos agradando al Señor. Ahora vamos a Hechos. Dice: y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué había dicho Jesús? En Mateo 24, 28 al 29, me parece. No, 19 al 20. Y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si lo dije bien, creo que lo dije al revés. Pero Jesús ya les había mandado que predicasen lo que Él les había enseñado. Y acá en Hechos nos está diciendo que no hablasen ni nada acerca del nombre de Jesús, ni predicasen en el nombre de Jesús. Y en el 19 nos dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ahí se estaban rebelando contra la autoridad. Dice: entonces ellos los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Y bueno, ya todo lo demás. Pero si dice que si es justo obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Y claro que no. La primero es la obediencia a Dios antes que a los hombres.
En conclusión, vamos a tener una recapitulación. Un soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades y debe estar capacitado, presto para el servicio de Dios. Un soldado en Jesucristo debe agradar a su superior y un soldado en Jesucristo debe estar sujeto a las autoridades que Dios le puso. Un soldado debe estar preparado para cualquier contingencia que se presente en combate ante una situación de adversidad, de desastre, de un terremoto o de cualquier tipo de situación que suceda. Pues así nosotros en el reino de los cielos nos pasa lo mismo, o aquí en el reino de Dios sí, pasa lo mismo. Debemos estar preparados para cualquier emergencia que suceda, porque es importante saber a quién nos enfrentamos, cómo es ese enemigo y cómo podemos luchar contra él. Hermanos, compañeros de milicia, esforcémonos por conquistar lo que Dios nos ha prometido darnos. Una de las cosas que debemos hacer es prepararnos para poder ser alguien capacitado para esta misión, que podría ser imposible. Pero si no fuera porque nuestro capitán Jesucristo va delante de nosotros, no podríamos hacerlo. Por ello también debemos permanecer en Él, como nos exhorta en el Evangelio de Juan 15:4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni nosotros si no estuvierais en mí. Permaneced en mí, nos exhorta Jesucristo. Así que si no estemos en Él, nada podremos hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Dice aquí en el 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Por tanto, mis hermanos, debemos recordar que para poder vencer al enemigo debemos permanecer en él. Luchemos por alcanzar esta misión tan fuerte, que es llevar la gran comisión. Es una misión comprometedora, es una misión que requiere mucho esfuerzo, un arduo esfuerzo. Pero al final habrá recompensa para la vida y para cada uno de nosotros, que estemos listos para llegar a tener este privilegio de participar de la mesa del Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia y cuando estemos en las bodas del Cordero. Hagámoslo con un corazón que agrada al capitán y que Él pueda decirnos: ¿están listos para llevar a cabo esta gran misión y esta gran comisión que les he encomendado? No se desvíen del propósito para el cual fueron llamados. Hagan lo que les he enviado a hacer. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y mostrándoles todas las cosas que os he enseñado. Y dijera aquí en la Reina Valera 1909: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una gran promesa que Jesucristo nos hizo. Hermanos, luchemos juntos por esta causa, que es llegar a ser buenos soldados en Jesucristo, valientes, esforzados, capacitados para pelear la buena batalla de la fe. Luchemos con todo lo que resta de nuestras fuerzas. Luchemos todo el tiempo que Jesús nos quiera dar de vida para poder llegar a agradar a nuestro capitán, que es Jesucristo, peleando por las almas a través de la predicación del Evangelio, a través de una vida recta, de una vida limpia, de un buen testimonio, y estudiando cada día el manual, que es la palabra de Dios, sin enredarnos en los negocios de esta vida,
de una manera tangible. Sí, tenemos que trabajar, tenemos cuentas que pagar, tenemos que estudiar, tenemos que llevar a los chicos a la escuela. Sí, esto es verdad. Pero que eso no sea lo más importante en nuestras vidas. Que los afanes de la vida no nos desvíen del propósito para el cual fuimos creados. Que ese propósito es adorar a Dios. Ese es el propósito para el cual fuimos creados. Pero tenemos una gran misión y una gran comisión, que es enviar, que es predicar el evangelio a toda criatura y discipularlos. Que el Señor te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón y la puedas llevar, y que seamos no solamente simples oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra del Señor.